Platicábamos en el inicio de la reunión acerca del autoperdón. Como ya vimos, el autoperdón, o sea, perdonarse a uno mismo, es parte de una psicología humana, parte de un modo de pensar humano, o sea, del humanismo, de personas que no tienen nada que ver con Dios. Así que ese término, ese concepto del autoperdón, decíamos, no es bíblico. Si usted no vino en la mañana, se lo perdió el tema, no lo vamos a repetir, pero no es bíblico el autoperdón. Ahora, buscar el perdón divino, eso sí, es muy importante que nosotros sepamos cómo buscar el perdón de Dios, porque no lo podemos dar por hecho, es algo que hay que buscar y hay ciertos requisitos para ello, así como hay requisitos para el perdón al prójimo, ¿no? que vemos por ejemplo en el curso 4, en el principio de la responsabilidad. Ahí vemos cómo pedir perdón cuando hemos ofendido, ¿se acuerdan? Y también en el principio de la responsabilidad y en el principio del sufrimiento aprendemos cómo perdonar cuando nos han ofendido. Entonces ahí está, pero a veces no sabemos buscar el perdón divino y vamos a platicar de eso en esta ocasión, en el Salmo 51, un salmo que justamente maneja muy bien ese tema, un salmo escrito por el rey David, cuando pecó con Betsabé, según el mismo salmo lo indica. El mismo Salmo 51 indica que este salmo lo escribió David después de haber pecado con Betsabé. Me llama la atención que en este título del salmo no se menciona el pecado contra Urías, ¿verdad? Pero que también fue algo muy grave, aunque David sí lo menciona dentro de su salmo. Ok. Este es uno de los 7 salmos llamados penitenciales, o sea que nos hablan sobre el pecado. Tenemos al Salmo 32, el 6, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143, llamados así salmos penitenciales, porque hablan acerca del tema del pecado. Pero esto es el salmo más completo que nos refleja en esta ocasión cuáles son los aspectos que necesariamente deben ser parte de una búsqueda honesta del perdón divino. Si nosotros realmente queremos buscar el perdón de Dios, necesitamos considerar esos 5 aspectos que vamos a trabajar en esta ocasión. ¿Ok? ¿Estamos listos? A propósito, tengo una presentación al final de la alabanza, si quiere alguien ponerla. Y conforme vaya yo mencionando, ahí van apareciendo los conceptos, ¿sí? El primer aspecto que debemos tomar en cuenta para poder recibir el perdón divino, ¿saben cuál es? Identificar la naturaleza del pecado. ¿Hasta abajo no está? Entonces está. Entonces en la memoria. Creo que ahora está en la memoria. Y debe de ser el título como En busca del perdón divino por ahí. A ver si está. Identificar la naturaleza del pecado. Aquí, en este Salmo 51, David utiliza 4 palabras clave, que son palabras hebreas, ¿no? Originalmente, aquí ya traducidas al español, y vamos a identificarlas, vamos a ver dónde están, cómo las usa él y qué significan estas palabras hebreas. ¿Ok? La primera está en el versículo 1 y el versículo 3. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. Entonces aquí, para David, un pecado es una rebelión. ¿Rebelión contra quién?
contra Dios, por supuesto. No es una rebelión contra uno mismo, ¿verdad? Como ya dijimos, es contra Dios. Y el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. La palabra entonces, rebelión, es la palabra pasha, hebrea, que significa rechazar el sometimiento a una autoridad legítima. En nuestro caso, si nos referimos a lo que es el pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos desobedeciendo. Porque el Señor nos enseña algo en su palabra, Él nos dice claramente algo y nosotros lo desobedecemos. ¿Por qué desobedecemos una instrucción directa de Dios? Por rebelión. La rebelión entonces es rechazar el sometimiento. Y podemos decirlo así explícitamente o sea algo implícito, ¿no? O sea, puedo decir, eso no va a pasar. Que digamos, yo no quiero sujetarme a Dios, yo soy un desobediente y un descarriado. No, pero con nuestras acciones es como si lo dijéramos. Nuestras acciones no se sujetan a las normas de Dios. Dios dice algo y tú con tus acciones vas totalmente en sentido contrario. Es una rebelión. El pecado es una rebelión contra Dios. Así de grave es. La siguiente palabra, ¿sí encontraste? Debe decir algo así como último modificado. La segunda palabra, mientras me encuentre ahí, algo que tenga que ver con el tema. La segunda palabra es maldad. Versículo 2 dice: dábame más y más de mí maldad. Versículo 4: contra ti solo pecado y hecho ¿qué? Lo malo. Versículo 5: he aquí en maldad he sido formado. Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, el pecado tiene que ver mucho con la maldad. La palabra maldad es la palabra hebrea ra, que tiene que ver con la palabra griega ponero. Es el mismo significado. El mismo significado de esta palabra hebrea y de esta palabra griega. Ra y ponero. Significa quebrantar y arruinar. Ambas cosas. Ambas cosas son parte de la definición de esta sola palabra hebrea. Igual que la palabra griega, es quebrantar. Y quebrantar tiene que ver un poquito con la rebelión, ¿no? Quebranta los mandamientos de Dios. Pero la palabra maldad añade este otro significado. Es una palabra que une al acto malo con sus consecuencias. Entonces, esta palabra ra, que se traduce como maldad, significa quebrantar y arruinar. ¿Arruinar qué? Arruinar tu vida y de las personas que están junto a ti. Cuando uno peca, está arruinando su vida y está, por ende, arruinando la vida de los que lo rodean. Así de terrible es el pecado. Por supuesto que lo mismo sucede con la bendición. Cuando tú obedeces, estás bien con Dios, traes bendición a tu vida y a los que te rodean. También funciona así. Pero entonces lo mismo sucede con lo malo. Cuando haces lo malo, quebrantas los mandamientos de Dios, arruinas tu vida, pero también arruinas la vida. ¿Por qué? Porque los influyes a lo malo. No solamente estás arruinando tu vida, estás arruinando la vida de los demás. Muchas veces pensamos, no, es mi vida, yo hago con ella la que quiera y al fin que me lo va a sufrir soy yo. No te das cuenta que también estás de alguna manera afectando a los que más cerca están de ti. Tus pecados, tus desobediencias causan o traen debilidad en ese mismo pecado a las personas con las que vives. Y el pecado se hace más grande. Tercera palabra hebrea: transgresión. Está en el versículo 13 solamente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. La palabra transgresión. El pecado es una transgresión. Es la palabra abar hebrea, que significa, fíjense esto, traspasar el límite de lo recto hacia lo prohibido. Es que traspasas el límite, te vas acercando
al límite de lo malo y luego lo traspasas para ir hacia lo prohibido, hacia lo que se supone que está mal. Entonces, transgresión es traspasar el límite. A lo mejor por un tiempo estuviste esforzándote y llegaste al límite. Acuérdense que la santidad tiene que ver con correr en dirección contraria a lo malo. Muchos entienden la santidad como estar en el límite y no pasarse. No está bien. Pero santidad no es eso. La santidad es correr en sentido contrario, alejarse lo más posible de lo que es pecaminoso. Jugaste mucho tiempo en el límite. Esta palabra transgresión es pasar ese límite. Estuviste por mucho tiempo dándote permisos hasta que pasas el límite entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y por último, la palabra pecado. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados. Y versículo 13. Entonces enseñarás tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En todos estos casos se utiliza la palabra chata, la palabra hebrea chata. Si alguien le dice, oye chata, cuidado. Ok, es el mismo significado de la palabra griega amartía, ¿no? Por eso aquí estamos haciendo en este salmo, estamos haciendo un mini estudio de amartología acerca del pecado. Entonces, la palabra pecado, ¿qué significa? Esta palabra chata, y que también es el significado de la palabra amartía, errar al blanco. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense ustedes el tiro de arco y flecha. Los que concursan en ese tiro, pues tienen allá al fondo un círculo con varios círculos concéntricos y gana el que le pegue más al círculo más pequeño, ¿no? Al del medio. Y así, entonces, ¿qué significa errar al blanco? Cuando tiras la flecha y ni siquiera le atinas el círculo. Estás cerrando. Dios tiene algo para ti y tú estás errando. Eso significa esta palabra pecado. Significa dejar de alcanzar los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos buenos para tu vida, pero tú con el pecado, ¿qué estás haciendo? Errando. Te estás yendo hacia otros lados y no estás en el lugar de bendición que Dios tiene para ti. Ok, aquí tenemos las 4 palabras hebreas que se traducen como rebelión, maldad, transgresión y pecado. Ahora, para poner un ejemplo, quisiera poner un ejemplo para que vean lo práctico que es esto, porque estas 4 palabras definen muy bien lo que es el pecado, cualquier tipo de pecado. Y nos vamos con un pecado que pareciera inocente, pero que ataca mucho a la iglesia, o sea, al creyente. Que no solamente afecta a nuestra iglesia, sino a todas las iglesias cristianas que yo conozco. En todas a las que he visto y he asistido, este es un pecado que ataca. Pero es un pecado que se considera inocente, que pareciera que no causa problemas, que no hace daño a nadie. Uno de esos pecados inocentes. ¿Les digo cuál es? Y miren que no voy a atacar a nadie personalmente, ni a unos pocos, porque son muchos en esta iglesia y muchos en muchas otras iglesias. Por favor, no lo tomen personal, porque muchos en la iglesia, en nuestra iglesia, están cayendo en este pecado, y en muchas iglesias es un pecado muy común. Ahí les va. La impuntualidad. Llegar tarde. Ya empezó el culto y la gente va llegando. Y esto no es, como dije, no es de esta iglesia. Es un pecado. Ay, pero ¿a poco es pecado?
Eso es algo muy inocente, eso no es pecado. Vamos a demostrar que sí es pecado. En primer lugar, ser impuntual es una rebelión. ¿Por qué? Porque una autoridad legítima estableció ese horario. Ahora, si tu autoridad legítima en tu trabajo establece ese horario y llegas tarde, ¿qué te pasa? Te descuentan el día, te castigan o no entras a trabajar. Si llegas tarde a la escuela, te cierran la puerta y te reportan. Porque una autoridad legítima estableció el horario. Si tú quieres ser rebelde, tener rebelión hacia esa autoridad, vas a tener consecuencias. Entonces, llegar tarde, hermanos, es rebelión a la autoridad. Se establece una hora para que todos lleguen a esa hora, ¿no? Y tú dirás, no, es que no es por rebelión, es que me tardé bañándome, es que los calcetines los tuve que zurcir, es que… Puedes decir lo que quieras, pero si tú consideraras esa autoridad como importante, harías todo lo necesario para llegar a tiempo. Lo siento, es rebelión, porque no consideras esa autoridad importante. Y recuerden que aquí la autoridad, hermanos, no soy yo, es Dios. Él es el Señor de la iglesia. Luego, maldad. Ustedes dirán, ¿a qué tiene de maldad ser impuntual? ¿Qué significa la palabra maldad? Quebrantar y arruinar. Como estás quebrantando una orden, una situación, estás causando daño a ti y a las personas cercanas a ti. ¿Qué daño puede causar el hecho de llegar tarde? ¿Cuál es el daño? Distracción, además de distracción, no edifica. Tú vienes a edificar a tus hermanos, eso no edifica. ¿Qué más? Ok, entonces estamos dejando una escuela, una enseñanza. Dios no es importante. Las cosas de Dios no son importantes. Tu trabajo es más importante, porque a tu trabajo si llegas temprano. Tu escuela sí es importante, porque ahí tienes que levantarte temprano y córrele, apúrate y tienes que llegar temprano, porque si no te bajan puntos. La escuela es importante, el trabajo es importante. La iglesia no es importante. Puedes llegar tarde. Entonces, ¿Dios en dónde queda? ¿En segundo, tercero, cuarto? ¿En qué lugar queda Dios? Y esa es la mentalidad que estás generando, porque esta situación tan sencilla que se aplica a la iglesia, a la asistencia a la iglesia, luego la comienzas a pasar a otros aspectos de la vida. Dios queda relegado en otros lugares. Dios debería ser la prioridad. Para Dios es lo primero, para Dios es lo mejor. Hay que llegar temprano. Ese es el mal que nos hacemos nosotros mismos y que le hacemos a los que nos rodean, a nuestros hijos. Enséñales a llegar, a darle a Dios lo mejor y lo primero. Transgresión. Traspasar el límite de lo recto. ¿Es lo correcto llegar temprano? Claro, es lo correcto. Ustedes podrán decir, no es tan importante. No, no estoy diciendo eso. No estoy preguntando si te gusta, si te agrada. Yo conocí a un amigo que le gustaba llegar tarde a la escuela porque le gustaba ser visto, así, literal. Él le gustaba ser el último llegar porque le gustaba que cuando él llegara hasta hiciera ruido en la puerta y se sentara y todos se le quedaran viendo cómo se sentaba en su lugar. Bueno, pues, qué raro eres. Pero eso te puede gustar, llegar tarde, pero no es lo correcto. Lo correcto, y le puedes preguntar a quien sea, lo correcto es llegar temprano. Eso es lo correcto. Es increíble que aquí en Zacatecas vas a un asunto oficial del gobierno, te citan a una hora y comienzan media hora después o una hora después.
Increíble lo que pasa en el gobierno. A todas las juntas que yo he ido, porque nos cita el gobierno, siempre somos nosotros los que llegamos y el gobernante llega media hora o una hora después. Y tú dices, está bien, no pasa nada. ¿Sí está bien? No está bien. ¿Qué falta de respeto es esa? Que todos ya llegamos y la autoridad no llega. No es correcto. Entonces la transgresión es traspasar el límite de lo correcto hacia lo que es incorrecto. Lo correcto es llegar temprano. No hay otra definición. Y por último, pecado. Pecado es errar el blanco, o sea, dejar de alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para reunirnos? La edificación mutua. ¿Te edifica que tú estés aquí solito y los demás no lleguen? A ver, los que llegan temprano, ¿te edifica? ¿No? Edificaría ver que todos están a tiempo y que todos se saludan y que todos están contentos antes de empezar el culto, ya todo el mundo aquí, todo el lugar lleno. Eso es lo que edifica. Además de otras cosas, toda nuestra actitud dentro del culto es para edificación. Si no lo haces, estás errando al blanco. Ya pusimos un ejemplo entonces de cómo estas 4 palabras se aplican a cualquier tipo de pecado. Hasta el pecado más inocente, no hay pecados inocentes, entran dentro de esa definición. Entonces, el pecado es una rebelión contra Dios, rebelión a la autoridad. Es una maldad, o sea, algo que quebranta y que arruina. Es una transgresión que traspasa el límite de lo correcto y es un pecado, o sea, el pecado es un pecado que es errar al blanco, es dejar de alcanzar el propósito de Dios. El pecado es muy malo, hermanos. Y antes de poder pedir perdón a Dios, tenemos que identificarlo para poder después corregirlo. Ok, las consecuencias del pecado en el creyente. Estamos hablando aquí del creyente porque estamos hablando del pueblo de Dios. David escribió esto siendo parte del pueblo de Dios. Así que lo tendríamos que asumir como lo que tenemos que hacer los creyentes para buscar el perdón de Dios. Así es que tienes que ver cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del creyente. Ok, ya no te vas a ir al infierno, pues ya eres salvo, ¿no? Pero sigues cometiendo pecados. Y no vas a poder avanzar en tu vida a la estatura del varón perfecto si no asumes esto, ¿no? Primero, las consecuencias del pecado en la vida del creyente. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Seguimos necesitando santidad? ¿Seguimos necesitando limpieza? Sí, Primera de Juan dice eso, ¿no? Que si nosotros venimos al Señor, Él nos sigue perdonando de toda maldad. El creyente necesita entonces buscar eso, pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? Atenta contra tu santidad. Vives sucio delante de Dios. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Abatimiento, sentimiento de derrota. Contrario a lo que Dios quiere, que nosotros vayamos siempre en triunfo. Dios quiere que vayamos siempre en triunfo y nosotros ahora estamos ¿qué? En derrota. Vivir con ese sentimiento de derrota. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Acuérdense que en aquella época el Espíritu iba y venía. Ahora en el creyente vive permanentemente, pero lo contristamos. Se siente bonito que el Espíritu Santo esté siempre contristado en nosotros porque estamos desobedeciendo. Esa debilidad espiritual que viene cuando hemos pecado. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, o sea, tristeza. En el versículo 11 es la tristeza del Espíritu Santo, en el 12 es la nuestra. Porque si nosotros somos verdaderamente creyentes, el Espíritu Santo vive en nosotros, después de haber pecado no podemos estar contentos, no, vamos a estar tristes. Así es. Versículo 13.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero vean cómo comienza. Entonces, eso quiere decir, yo ahorita no puedo llevar a los pecadores a ti. Ahorita no puedo enseñar a los transgresores sus caminos. ¿Con qué autoridad puedo hacer yo eso? ¿Con qué autoridad puedo disciplinar a mis hijos? ¿Con qué autoridad puedo predicar el evangelio? Se lastima tu ministerio. Versículos 14 y 15. Líbreme de homicidios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En esta condición, imposible adorar a Dios. Viviendo en pecado, con derrota, ¿puedes adorar a Dios? Estas son las consecuencias de que el creyente peque. Atenta contra la santidad, sentimiento de derrota, sentirte lejos de Dios, debilidad espiritual, tristeza que debería llevarnos al arrepentimiento, falta de autoridad para hacer el ministerio, imposibilidad para adorar a Dios. Qué terrible es el pecado en la vida del creyente. ¿Qué más tenemos que hacer en correlación del pecado? Reconocer contra quién hemos pecado. Recuerden, cuando yo cometo pecado, no peco contra mí mismo. O peco contra alguien y siempre contra Dios. Todos mis pecados son una ofensa contra Dios. Eso ya lo aprendimos en el versículo 4, ¿verdad? Que dice, contra ti solo he pecado. ¿Qué más? Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Tenemos que reconocer contra quién hemos pecado. No tiene que ver tampoco con haber sido derrotado, porque la victoria es nuestra. La victoria la reconocemos como nuestra. Dios no nos pide que seamos victoriosos, no, ya somos si estamos en Cristo. Lo que Dios nos pide es que seamos obedientes. Y nuestra desobediencia es la que nos lleva a la derrota. Entonces, ¿contra quién hemos pecado? Repito, si fuera cuestión de victoria o de derrota, estaríamos pecando contra nosotros mismos. No, es cuestión de obediencia o desobediencia. Has pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, hemos identificado la naturaleza del pecado. Primero, las palabras claves que son rebelión, maldad, transgresión y pecado. Las consecuencias del pecado: atentar contra nuestra santidad, sentimiento de derrota, sentirnos lejos de Dios, tristeza, falta de autoridad para hacer ministerio y imposibilidad de ofrecer adoración a Dios. Y tercer punto, reconocer contra quién hemos pecado. Nuestro pecado es contra Dios. Ok. Punto número 2. Después de identificar el pecado y lo malo que es el pecado, para poder buscar realmente el perdón de Dios, ¿ya?, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra responsabilidad en el pecado delante de Dios. No podemos echarle la culpa a nadie como lo hizo Adán. Cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste, Adán? Y en vez de decir, tomé del árbol y pequé, Señor, perdóname. No, ¿qué hizo? La mujer que me diste. Y luego la mujer le dijo, ¿y tú qué hiciste? Pues es que la serpiente me engañó. Entonces, ¿qué hacemos? Desde ahí, desde la época de Adán y Eva, lo que hacemos es echarle la culpa a otros y no asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Vean lo que dice. Bueno, tenemos que ver que David no le echó la culpa a Betsabé. David pudo haber dicho, cuando Natán lo confronta con su pecado, él le pudo haber dicho, bueno, pero es que aquella que se está bañando ahí en el patio, ¿no? O sea, ¿cómo la vi desnuda? Pues porque se estaba bañando donde no debía. La culpa la tiene aquella, yo soy hombre. El pretexto de los hombres, ¿verdad? Yo soy hombre, ¿a quién le dan pan que llore? Puro David poner excusas, ¿no?, de ese tipo. Pero ¿qué dijo David? Versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis
rebeliones. Estas rebeliones son mías, son mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David está reconociendo que él es el culpable, es su pecado, es su maldad. Versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Okay? Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en este asunto. Yo he pecado. Son mis rebeliones, son mis maldades, no le echo la culpa a nadie más. Además, David reconoce su fragilidad, su debilidad en cuanto al pecado, como ser humano que es. Vean lo que dice el versículo 3, la parte B. Mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. Me doy la vuelta y ahí está. Sigo derecho y ahí está. Y me voy para abajo y ya está. Mi pecado siempre está, ¿qué? Delante de mí. Porque mi pecado está, como decía Pablo, en mis miembros. El pecado que mora en mí. ¿Quién es culpable? Yo. Si yo pequé, yo soy culpable. No le puedo echar la culpa a Satanás. El pobre Satanás ha de estar llorando de tantas veces que el creyente le eche la culpa, cuando él no es culpable. El culpable de pecar soy yo, es usted. Dice el versículo 5, la parte B también: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Danos a entender que esa naturaleza pecaminosa la tenemos desde el nacimiento. Tenemos concupiscencia, esa debilidad hacia el pecado la traemos todos los seres humanos. Decía el apóstol Pablo: estoy vendido al pecado. Estoy vendido al pecado, soy un pecador y por eso necesitamos Salvador. Si no fuera así, entonces podríamos hacer algo más para salvarnos nosotros mismos. No podemos, porque somos pecadores. Y entonces David reconoce que él debe implorar el favor de Dios. No lo da por hecho. Versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad. No le dice: ay, me perdonas cuando tengas tiempo, si crees que lo necesito. No, él dice, él reconoce, él sabe que pecó, sabe su condición, conoce su tristeza delante de Dios, no siente la fuerza del Espíritu Santo, la alegría, el gozo del Espíritu Santo. Él sabe que está mal. ¿Qué hace? Implora el favor de Dios, ruega por el favor de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. El perdón se pide, se implora, no se da por hecho. Entonces ese fue el punto número 2, reconocer nuestra responsabilidad en este asunto. Somos responsables. Punto número 3, saber lo que Dios demanda y ofrece. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Que confesemos nuestro pecado a Él en lo secreto, en lo íntimo. Le hablemos la verdad. A Dios no le puedes ocultar nada. ¿Para qué te ocultas? Lo mejor es ir a tu cuarto, encerrarte y a solas con el Señor, declararle toda la verdad. Decirle: Señor, pequé en esto y no sé en qué más, lo que no me doy cuenta, Señor, pero sé que soy pecador. Confieso mi pecado. Al Señor le gusta la verdad en lo íntimo. Así es que dispongámonos a la confesión de nuestros pecados. Dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito que se sabe arrepentir y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por el contrario, Dios desprecia al corazón soberbio, a los que quieren hacer las cosas por sus propias fuerzas. Esos están reprobados. Pero Dios no desprecia al que se humilla y se arrepiente. ¿Qué es lo que Dios demanda entonces, hermanos?
verdad en lo íntimo, ¿sí? Confesión al Señor y con un corazón humillado delante de Él. Es lo que el Señor pide. Ahora, es lo que Él exige, demanda. ¿Y qué es lo que está dispuesto a dar Dios en este asunto cuando nosotros pecamos? Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? Bueno, piedad, ahorita vamos a verlo, conforme a tu misericordia. El Señor tiene misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que el Señor tiene por nosotros para ofrecernos cuando nosotros realmente nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado? Lo que el Señor tiene es misericordia y piedades. Misericordia y piedades. Misericordia no nos da lo que merecemos. Eso sería una definición de misericordia, ¿no? No nos da de acuerdo a lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Muerte, castigo, ¿sí? Sin piedad contra nosotros. Entonces, misericordia. Pero el Señor no nos da lo que merecemos por su misericordia. Y conforme a sus piedades, Él borra nuestras rebeliones. Piedades. ¿Sí? ¿Qué es? El Señor tiene para nosotros misericordia y piedades. Misericordia es que no nos da lo que merecemos. Y piedades, nos restituye. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo entendemos la piedad de Dios? Obra buena, exactamente. Cosa buena que Él da, ¿no? La piedad tiene que ver con todo lo bueno que Él sabe dar. No nos da lo que merecemos, que es malo. Por el contrario, nos da cosas buenas que no merecemos. Piedades. Y por sus piedades, ¿qué hace? Borra nuestras rebeliones. ¿Qué es lo que Dios demanda entonces? Integridad para reconocer nuestro pecado y tener un corazón humillado. ¿Y qué está dispuesto a dar? Misericordia y piedades. Es que pues vayamos al Señor, pues. No nos quedemos con el pecado, no lo ocultemos, no nos escondamos, no echemos la culpa a otros. Vayamos al Señor, porque Él tiene misericordia y piedades. Ok. ¿Vamos bien? Cuarto aspecto que debemos tomar en cuenta cuando queremos realmente pedir un perdón honesto al Señor. Número 4 es mostrar un verdadero arrepentimiento. Aquí el Señor pide que le confesemos. ¿Y qué espera que tengamos? Un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Bueno, la palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra mentalidad va cambiando. Y comenzamos a decirle al Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Eso es arrepentimiento. ¿Sí? Dios va cambiando nuestra mentalidad. Y al cambiar nuestra mentalidad, obviamente cambian nuestros hechos. De ir por un camino malo, ahora vamos por un camino bueno. Por eso muchas veces se entiende el arrepentimiento como cambiar de camino. No, primero cambias de mente. Y al cambiar de mente se nota porque cambias tu manera de vivir. Pero el arrepentimiento es desear tener un cambio en tu vida. Por eso aquí lo vemos en David. Vean lo que dice. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo dice? En el versículo 10. Crea en mí. Crea en mí. ¿Notan eso? No dice restaura en mí. ¿Qué significaría restaurar? Regresar a una condición en la que yo estaba antes. ¿Eso es lo que queremos? ¿Restaura en mí? No, pues vas a regresar a lo mismo.
David entendía perfectamente lo que él necesitaba. Le dijo al Señor, crea en mí. Y la palabra hebrea aquí para crea significa crear algo de lo que no hay, donde no hay. Señor, solo tú puedes crear en mí, ¿qué? Un espíritu recto. Un espíritu recto significa leal, para dejar mis rebeliones atrás. Pecado es rebelión. Yo ahora necesito ser leal. ¿Ok? Crea en mí un espíritu recto. Versículo 14. ¿Cómo comienza ahí? Líbrame de homicidios. Uno de los pecados de David después de fornicar con Betsabé, de adulterar con Betsabé, fue mandar matar a su esposo, a Urías. Homicidio. David cometió homicidio. Doloso, ¿verdad? Bueno, ¿y qué le dice aquí David al Señor? Líbrame de homicidios. En otras palabras, no quiero caer en el mismo pecado. Eso debería ser la postura del creyente. Sí, está bien, soy pecador y caigo, pero que no caiga otra vez con la misma piedra, con el mismo pecado. Vean el sentimiento de David de arrepentimiento. Señor, líbrame de homicidios. ¿Ok? ¿Qué más? Su deseo de cambiar también lo manifiesta en el versículo 13, en su deseo de enseñar con autoridad. ¿Verdad? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, yo quiero, Señor, ser perdonado. Yo quiero restaurar mi vida para poder enseñar a los transgresores tus caminos. Quiero tener ministerio. Entonces los pecadores se convertirán a ti. No puedes llevar a otros a Cristo en esa condición. Entonces, aquí David demuestra que quiere volver a tener su ministerio. Y en el versículo 14 y 15, que nos habla acerca de la adoración, David demuestra que entonces, cuando Dios lo perdone, él podrá ofrecerle alabanza al Señor nuevamente. Eso es mostrar un verdadero arrepentimiento, ¿no? Querer un cambio. No puedes decirle al Señor, Señor, perdóname y pues voy a seguir pecando en lo mismo, tú sabes. Voy a seguir fallando y pues ahí me perdonas las veces que sea necesario. Si tú dijiste 70 veces 7, pues aplícalo a mí, entonces, y hacemos concha. Así no se vale. Tenemos que venir delante del Señor y decirle, no quiero pecar otra vez, Señor, no quiero. Y puede suceder, pero no quiero. Yo quiero, Señor, que crees en mí algo nuevo que no tengo, para ser mejor persona para ti. Eso es tener deseos de cambiar. Eso es arrepentimiento. Si no tienes deseos de cambiar, yo recuerdo, ya les platiqué del caso de Martita Serrano, una muchacha que canta precioso, y que en aquel tiempo que estábamos Torre Fuerte comenzando, ella se añadió a Torre Fuerte. Ella era una cantante, compositora, y tocaba el piano, tocaba flauta, era una virtuosa. Pero se convirtió bonito, bien. Varias de sus composiciones hablan muy bonito de su verdadera conversión al Señor. Pero más que sus canciones, hermanos, fue su vida lo que habló más fuerte. El día que ella se convirtió, vivía en unión libre con su pareja, no se habían casado. Vivían juntos, tenían relaciones sexuales. Martita Serrano y David Marchant, se llamaba su compañero, David Marchant. Los dos vivían en el mismo ambiente. Ella trabajaba como corista de Lupita D'Alessio y él era el ingeniero de sonido de las presentaciones en vivo de Lupita D'Alessio. Ellos vivían juntos. El día que ellos creen en el Señor, hermanos, dejan de tener relaciones sexuales, por supuesto, y deciden regresar a casa de sus padres. Eso es arrepentimiento. Sus hechos hablaron más fuerte que sus canciones. Sus canciones eran preciosas, pero sus hechos hablaron más fuerte. Regresaron a casa de sus padres, dejaron de la fornicación y después de unos 2 años más o menos tuvieron su boda. Una boda preciosa, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que hace una boda preciosa es
el testimonio de la pareja. No los adornos, no la comida, no el lugar, no. Lo hermoso de una ceremonia es la obediencia de esa pareja. Eso es arrepentimiento. Y es lo que necesitamos. Es lo que David está mostrando aquí. Crea en mí, Señor. Algo diferente, algo que no hay. Crea en mí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces hemos visto identificar la naturaleza del pecado, reconocer nuestra responsabilidad, saber lo que Dios demanda y ofrece. Número 4, mostrar un verdadero arrepentimiento. Número 5 y última. Si realmente queremos buscar el favor de Dios, el perdón de Dios, realmente lo queremos, necesitamos estar dispuestos a esto último. Estar dispuestos a aceptar la disciplina divina. Estar dispuestos a aceptarla. No sabes cómo va a ser, no lo sabes todavía, pero debes estar dispuesto a aceptarla, la que venga. Porque Dios es bueno y va a hacer lo necesario para transformar tu vida. Lo que quieres es un cambio, lo que quieres es agradar a Dios con tu estilo de vida, necesitas disciplina. Una disciplina que te haga cambiar, que te haga mejorar. El pueblo de Israel necesitó 70 años de cautiverio en Babilonia para sacarse finalmente la idolatría. Y así fue. Después de esos 70 años, el pueblo de Israel jamás volvió a la idolatría, jamás. Tuvieron otros pecados, pero idolatría jamás. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Tenemos que estar dispuestos a la disciplina de Dios. David dijo en el versículo 7, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Estas palabras suenan muy hermosas, muestran el deseo de David. Purifícame con hisopo. ¿Qué es hisopo? Como si dijéramos hoy con algodón. Señor, agarra este algodoncito, ¿no? Y límpiame con hisopo. Así suena. Sí, pero vean lo que sigue. Lávame. Cuando estudié esta palabra hebrea, me dio mucha luz, hermanos. Hay dos palabras hebreas para hablar de lavar, ¿no? Lavar ropa, por supuesto. Una es una palabra que da a entender el proceso de poner lejía, o en su caso jabón, y tallar y enjuagar. Una palabra hebrea da a entender eso, ¿no? Tallar, enjuagar, tender. Hay otra palabra hebrea para lavar que se refiere a poner la prenda que queremos lavar en un lugar y darle de varazos para sacarle toda la mugre. ¿Cuál creen que es la palabra que utiliza aquí David? Pues debe ser la de tallar, me imagino, y enjuagar, ¿no? Ojalá. No. Es la otra, justamente. Aquí David eligió esta palabra, lávame. David le está diciendo al Señor, azótame, Señor. Lávame. Necesito ser azotado. Para que salga toda la mugre necesito ser azotado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si realmente quieres entrar al proceso de Dios, quieres el perdón de Dios, necesitas entrar a su proceso. Y en el proceso de Dios, pues va a venir la vara. Pero está bien, porque vas a salir, ¿cómo? Más blanco que la nieve. Pero necesitas, hermanos, estar dispuesto a aceptar la disciplina. Porque a veces Dios comienza a disciplinarnos y ya nos quejamos. Somos como el niño que mete la mano, no mete la mano, y el otro no se deja disciplinar, pues. No acepta la disciplina. Y así somos con Dios a veces. Dios comienza a disciplinarnos y renegamos y maldecimos y no cambiamos, somos rebeldes. Es para nuestro mal. Con Dios tenemos que ser tranquilos, ¿verdad? Dejar que Él haga su trabajo en nosotros. Aquí tenemos a David diciendo, Señor, lávame.
y seré más blanco que la nieve. Está dispuesto a aceptar la disciplina de Dios. Si tú tienes estos 5 pasos, estos 5 aspectos, estás buscando honestamente, correctamente, el perdón de Dios, como un creyente que le ha fallado a Dios. Estos son 5 aspectos que debes de tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Número 1, identifica la naturaleza del pecado. El pecado tiene que ver con rebelión, maldad, transgresión, pecado. Las consecuencias del pecado son terribles en el creyente porque nos hacen sentirnos sucios, nos opacan, nos quitan la tristeza, nos quitan la efectividad para el ministerio. Son terribles. Número 2, no echemos la culpa ni nos escondamos, ¿sí? Confesemos que son nuestras rebeliones, que es nuestro pecado. Número 3, lo que Dios demanda y ofrece. ¿Qué es lo que Dios demanda? Confesar en lo íntimo y tener un corazón humillado, contrito. Lo que Dios ofrece, misericordia y piedades, cosas buenas para nosotros. Número 4, mostrar un verdadero arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, algo que no hay. Quiero cambiar realmente. Y número 5, estar dispuestos a aceptar la disciplina del Señor. El pecado, ya sabemos, hermanos, es una rebelión. Principalmente es una rebelión contra la autoridad divina. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Reconoces tus rebeliones delante de Dios? ¿Sabes que es contra Él que has pecado? ¿Reconoces tu culpabilidad, tu vulnerabilidad en cuanto al pecado? ¿Sabes que más que orgullo y soberbia Dios quiere que seas humilde y contrito de corazón? ¿Anhelas un cambio en tu vida que te lleve a glorificar a Dios con todo tu estilo de vida? Entonces, ¿estás dispuesto a aceptar la disciplina del Señor para que Él purifique tu ser? Hagámonos esas preguntas. Oremos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y no hay justo ni aún uno, ni en este edificio, ni en este mundo. Sabemos que somos pecadores y venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra maldad. Y no quisiéramos minimizar nuestras ofensas ni los efectos del pecado en nuestra vida. Son terribles. Vivir sin el gozo de tu salvación, con tristeza por haber pecado, reconociendo que no hemos hecho lo necesario para estar en buena relación contigo. En fin, esa no es la forma de vivir que tú quieres para nosotros. Queremos, Señor, reconocer nuestra maldad. Queremos venir delante de ti porque tú eres un Dios misericordioso y piadoso. Queremos acercarnos para ser limpiados. Aceptamos nuestra condición. Queremos cambios significativos en nuestra vida. Aceptamos también tu disciplina, Señor. Comienza ese proceso en nosotros. Queremos estar bien, queremos estar limpios para poder ejercer nuestro ministerio de una manera más completa, como tú lo mereces. Nos has dado los argumentos, nos has dado las herramientas para ser santos. Ayúdanos, Señor. Venimos delante de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.